Carla Guarneros, qué gusto saludarte, bienvenida a ¿Qué tal, Fernanda? El que dice Gracias. que te ama, ¿qué? Pues no te ama. A ver, cuéntanos. Así es, querida Fer, porque hay que preguntarnos si el que dice que nos ama o la que dice que nos ama, porque puede vivirse en casa situaciones similares, ¿no? Nos da miedo, esa persona te asusta, de repente quiere salir huyendo, te violenta, te grita, te golpea, te quita el dinero, te lo condiciona. Todo eso tienes que tenerlo muy presente porque estás siendo víctima de violencia. ¿Por qué volvemos a tocar el tema aquí con los escuchas de qué tal Fernanda? Porque el jueves, el 25 de noviembre, es el Día Internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Y recordemos que no solo tenemos que estar recordando como si fueran fechas de efeméride del calendario y ya. No, no, no. Ese es el día contra la eliminación de la violencia y lo que queremos invitarte es a que tú y en tu casa empieces a identificar las formas que pueden ser violencia y que sin querer por la costumbre, por la cultura, las has permitido y repites los patrones en tu casa con tus hijos o hombres y con tus niñas. Y la idea es erradicar la violencia. Hoy no es, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y es por lo que se lucha para tener mayores oportunidades de desarrollo, de salud, de medicina y de todo. Pero el del jueves es contra la violencia y tenemos que estar muy abiertos a identificar, uno, si estás en un círculo de violencia, pidas ayuda y puedas salir de él. Si no, pero consideras que vives en un entorno familiar en donde pues el machismo es el que domina, o en una comunidad de usos y costumbres donde tú sabes que no quieres vender a tu hija o cambiarla o ¿No? hacer un trueque con ella, pero tu marido, tu suegro sí, empieza a identificar y decir, no, esto no es normal, no está bien, esto no es correcto. Por eso el día. Entonces, recordemos siempre que hay muchos tipos de violencia, no solo la de los golpes, no solo la física, sino esta económica que te digo, te condicionan el gasto o tu dinero si trabajas te lo quitan, ¿no? O por ejemplo, la violencia laboral, la violencia política, si eres una candidata o estás aspirando a un puesto de elección popular y en tu partido político no te dan los recursos para hacer tu campaña, es violencia política y el INE ya falla y reclama al partido político por esa acción. Violencia laboral, violencia digital, recuerden que está la ley Olimpia, o sea, hemos dado como Sí. mujeres muchos pasos, grandes avances que se dan en la ley por toda esa violencia digital del sex, sino que difunden tus fotos sin tú haber dado permiso, pues ya se castiga. Pues así. Pero hay otra forma de violencia que seguro va a causar mucha polémica porque el público de ¿Qué tal Fernanda? Es plural, es diverso y hay mucha gente que también reflexiona y eso es muy importante porque también, fíjense, cuando el Estado no te garantiza un proceso de interrupción del embarazo seguro y legal, concentrémonos en mujeres que fueron violadas, ¿no? O que son menores de edad con alguna discapacidad y tienen que recurrir al aborto. Si el Estado no les garantiza la oportunidad de ejercerlo de manera segura, sin poner en riesgo tu vida, también es violencia. Y es un tema que les voy a ir contando los casos. Fíjense que en Mexicali, en 1999, había una chica que se llamaba Paulina. Ella tenía 13 años y la violaron. Denunció ante el Ministerio Público y dijo que quería interrumpir el embarazo porque era una niña, era una menor de edad y además había sido producto de una agresión que ella la tenía muy, muy traumada, muy dolida. Las autoridades obstaculizaron el procedimiento, que era legal incluso por ser resultado de una violación sexual, y recuerden que ya es una causal en nuestro país de lo que hemos avanzado. Cuando el Ministerio Público al fin emitió la autorización, el personal del Hospital General de Mexicali buscó hacerla desistir de interrumpir el embarazo. A su madre le dijeron que practicarse el aborto, pues corría en riesgo la niña y podría perder la vida o quedar estéril. La asustaron. Y a Paulina le metieron mucho miedo, total que desistieron. Eso fue en 1999. En Chiapas, en 2018, Jessica nació con parálisis cerebral y ella tenía limitaciones para ejercer actividades esenciales de su vida diaria, situación que se vio agravada por ese precario entorno económico en el que vivía ella y su familia. Pues sí,
A ella la llevaron al hospital, fíjense nada más, ella tiene parálisis cerebral, la llevaron al hospital porque tuvo una crisis convulsiva y ahí le dijeron que estaba embarazada. Uf. Y pues los familiares le pidieron que se practicara el aborto porque empezaron a indagar y fue producto de una violación. Lo mismo. A consecuencia de esto, el personal del hospital, de aquel entonces de Tapachula, le dijo que no iba a hacer eso, que eso no se permitía. Y Jessica, que tenía en ese entonces 17 años, tuvo que pues quedarse con el producto de esa violación, que iba a cuidar la familia porque ella pues no tenía la capacidad por tener parálisis cerebral, ¿no? Entonces, la mujer es víctima de violación cuando las autoridades, que son el Ministerio Público, las de salud, la sociedad, el personal médico, los prejuicios, la desinformación, los estereotipos de género, violentan los derechos a tener justicia, salud y reparación del daño. ¿Por qué salud? Porque primero tenían que ver cómo estaba la condición de Paulina, que tenía 13 años, qué iba a pasar con Jessica, de 17 y parálisis cerebral, con un bebé. Y ese es el derecho a la salud, a que tú puedas decidir cómo quieres vivir tu vida sexual y reproductiva, y más si tienes una discapacidad. El derecho a la justicia, que si hay leyes que ya una causal para interrumpir el embarazo es una violación sexual, pues que se aplique y se juzgue. Y hay otra que es la reparación del daño. Y este es otro caso muy, muy interesante porque hubo una niña, otra más, que pues fue violentada, que fue violada y tuvieron que llegar hasta la Corte, hasta la Suprema Corte de Justicia para que pudieran reparar el daño. La historia, les cuento, tardó más de 10 años de esta chica que llegó a la Corte. Hubo una querella entre la Comisión Nacional Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano para poder determinar que cuando hay una violación se practique el aborto. Finalmente se cambió la norma de salud y ya hay, ahora pues es lo que se debate, la ética de los médicos o la objeción de conciencia, si quieren o no, que ese es otro debate, ¿no? Si se lo permite o no la objeción de conciencia, pero ya se puede practicar. Pero para que esto sucediera, pasaron años y estas 3 menores de edad tuvieron que asumir la responsabilidad de crecer a un bebé que ellas no deseaban, ¿no? Estas cosas se las estoy platicando porque, fíjense, tenemos que tener presente que no son 3 casos aislados y son 3 casos que menciono porque fueron los que llevaron hasta las leyes. Esta lucha empezó desde 1999, hasta las leyes que hoy podemos disfrutar, sino porque debemos tener muy presente que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la propia CONAVIM, reconoció que 9 de cada 10 violaciones a niñas se realizan en nuestro país y ocurren al interior de los hogares, sí, en el entorno más cercano a la víctima. De enero a septiembre de este año se reportaron 192,000 casos de violencia familiar. Esos son los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, no son ONGs, son cifras oficiales, 192,000 casos. La violencia es ejercida por padres, hermanos, hermanas, familia extendida y política. Por eso les hacíamos esta pregunta, Fer, él o ella, porque en ese entorno familiar no solamente puede ser el papá, el hermano, el tío, quizás por miedo, como les decía, por estereotipos, por desinformación, por ignorancia, las madres lo propician o cobijan estos entornos de violencia. Sí. Por eso tenemos todos que informarnos, ¿no, Fer? 30 segundos, mi querida Fabiola, para tu cierre, si eres tan amable. Exactamente. Pues entonces, yo lo único que les quiero decir es que tenemos que tener muy presentes cuáles son estas formas de violencia, que en México vivimos en un país donde 11 mujeres son asesinadas al día y 23,000 están desaparecidas. No nos acostumbremos a la violencia, la violencia no es normal, querida Fer. No es normal. No es normal. Y ¿sabes qué también? Empecemos por darnos cuenta qué es lo que nos entretiene. Porque donde nos estemos entreteniendo con violencia, en las plataformas de Netflix, HBO, Primetime, Disney y demás, pues nada más por ahí hay que empezar. ¿En qué nos estamos entreteniendo? Gracias, mi querida Fabiola, @Fabi Guarneros en Twitter. Ahí te encontramos.